tema que pues es muy importante para el contexto actual en el que estamos viviendo. Tuvimos la oportunidad de platicar con los seminaristas que venían de Estados Unidos y vimos el contexto global para después aterrizarlo en lo local un poco para entender como dice aquí, la lucha y la exigencia de este movimiento proviene en un contexto como el que hoy tenemos, que es el contexto político global. Entonces vamos a dividirlo en 5 puntos, vamos a poder ir compartiendo y sacando algunas dudas que ustedes tengan. Es importante que pues vayamos participando para poder entender un poco mejor el contexto. Pero bueno, vamos a hablar primero en este contexto, ¿dónde estamos y a qué nos enfrentamos? Es importante saber que esto pues tiene ya es de largo alcance, de muchos años atrás, y se ha ido preparando a nivel global y a nivel local esta lucha. Entonces nos enfrentamos a poderes globales. Pero para entender un poco la historia, pues esta es una guerra de más de 100 años, cuando se empezó a hablar del aborto. Quiere decir que, por ejemplo, en México, en la época del Porfiriato, nadie hablaba del aborto, no existía, ¿no? Pero ya para los años 20 se empezó a hablar de esto, ¿no? Y principalmente en la Unión Soviética, donde ya se hablaba de esto, del tema de la igualdad de género, y se ponía un poquito, se empezaba a hablar pues que esta maternidad un poco que esclavizaba a la mujer, pero fue avanzando, ¿no? Empezaron en Dinamarca y en Suecia con el tema del riesgo a la salud de la mujer y por qué siempre tenía pues que soportar un embarazo si este le ponía en peligro. Había, digamos, ese era el origen, ¿no? Sobre todo si había sido violentada, si había tenido una violación o si había alguna malformación dentro del ser. Entonces empezaba a discutir, eran las primeras discusiones, porque antes de eso pues nadie pensaba en que pudiera uno transgredir la vida de un ser humano dentro del vientre materno, aunque éste tuviera alguna situación que se le complicara. Ya a mediados de la década del siglo XX se empezó a hablar en Japón de las cuestiones económicas, ¿no? Que si ya realmente la familia no tenía las condiciones para tener ese niño, pues que pudiera haber la oportunidad de acabar con su vida. En el Reino Unido, pero lo más importante es en 1973, cuando en Estados Unidos se da, después ya de algunos años, ya llevaba 8 años en Estados Unidos más o menos, donde se había aceptado que por ciertas cuestiones la mujer empezara a poder decidir terminar con la vida del bebé, sobre todo cuando era violentada, o sea, la cuestión de la violación y la cuestión de un daño a la salud, tanto de ella como del bebé. Pero es hasta 1973 cuando un famoso caso, que ahorita lo vamos a ver, se da ese derecho al aborto en Estados Unidos. Después sigue Alemania, Canadá y Sudáfrica. En el siglo XXI, ya entrando a nuestra época, se empiezan a dar en cascada algunos países que se suman a ello, entre ellos México. Ahorita vamos a ver cómo México entra en la escena en 2007 en la Ciudad de México, pero en el mismo año que Portugal y que España y varios países se empiezan a meter. Argentina es un ícono también en América, porque en el 20 Argentina lo aprueba, y un poco después Colombia, y ahí es donde se empiezan a dar las batallas en el continente americano. Miren, este panorama nos deja muy claro a qué nos enfrentamos y qué tan avanzado está en el mundo la cuestión del aborto. Fíjense bien, ya el 34% de países ya lo aceptan con cualquier situación, sobre todo con límites, o sea, digamos, sí pone semanas la mayoría, pero si se fijan, si sumamos lo de los límites gestacionales, si sumamos la cuestión económica, la salud y el daño que podría tener la mujer, ya prácticamente es el 90% de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque después de esas discusiones del siglo pasado y las de hoy, pues el mundo ha entendido en sus leyes, y una de ellas es nuestra ley mexicana, particularmente en Jalisco, que el Código Penal ante una violación, ante un daño grave a la salud que pudiera tener la mujer o algún peligro de muerte, lo pone como excepción. Y en el Código Penal de Jalisco existen así excepciones en las cuales la mujer puede optar por el aborto. Y eso se volvió legal en todos estos países, y ahorita prácticamente 8 o 9 de cada 10 países aceptan este tipo de condiciones.
y solo hay muy pocos países, un 6%, en América pues está Honduras y República Dominicana y algunos países del Medio Oriente que no aceptan para nada el aborto en ninguna condición, pero ya son cada vez más pequeño, más reducido ese grupo. Y fíjense, en un mundo donde convivimos varias religiones, varias culturas, algunos que estamos de acuerdo, que entendemos que la vida es un don de Dios, que es la dignidad de la persona, y otras que lo ven diferente, pero si se ponen a ver en cuestión global, prácticamente 9 de cada 10 países ya lo acepta como tal, en una práctica, digamos, en estas cuestiones particulares, no que esté legalizado el aborto. Lo que les decía en Estados Unidos fue muy importante que en Estados Unidos se da una coyuntura importante. En el 73 se aprueba como un derecho y 50 años después se tumba este derecho. Duró 50 años esa batalla en Estados Unidos, sin embargo es una batalla que sigue teniendo graves consecuencias, aunque ya quitaron el derecho al aborto en la Constitución. Esto surge cuando una mujer está embarazada y en el estado donde ella estaba no le permitían abortar, aunque en Estados Unidos, en algunos estados, en 3 más o menos, en California y algunos más, ya permitían, en el estado donde ella estaba, no le permitían. Entonces mete un amparo y lo gana. Y ahí Estados Unidos deja en la Constitución el derecho de la mujer a decidir si quería o no acabar la vida de su vientre. Pero eso dura 50 años y es hasta el año 22, o sea, hace un par de años, cuando por un nuevo amparo de una chica que alega que por qué en Mississippi está, digamos, aún restringida las semanas del aborto, aunque en la Constitución ya está permitido, se da ese amparo y lo gana. Y entonces hay un retroceso en Estados Unidos porque entonces los legisladores quitan el aborto de la Constitución, pero lo dejan a facultad del Estado. O sea, entre comillas fue un triunfo, pues, o sea, sí lo quitaron de la Constitución de Estados Unidos, pero lo dejaron a la libre legislación de cada uno de los estados. Eso sirvió para que muchos empezaran a penalizar el aborto, porque antes no lo podían penalizar. Pero muchos otros empezaron inclusive a encrudecer sus reglas. Aquí, miren, aquí lo importante es que en el mundo se está empezando a hablar del aborto como un derecho humano. Y eso es lo más grave, ¿no? Se habla de una justicia reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos, del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, del acceso a la salud. Se habla del derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la igualdad. Y entonces, y también hay una comisión de la Organización de las Naciones Unidas del derecho a no sufrir ningún tipo de violencia a la mujer. Entonces se está encasillando el aborto en estos contextos ideológicos en el mundo que lo hacen supuestamente presentar como un derecho. Y luego, algunos de ustedes han oído hablar de estos objetivos del desarrollo sustentable. Bueno, uno pudiera decir, no, pues son muy buenos, ¿verdad? O sea, 17 objetivos para que haya sustentabilidad en el mundo, pues pudieran presentarse de manera atractiva. Y la verdad es que sí, tienen muchas cosas muy atractivas y lo pueden ver aquí. Por ejemplo, trabajo decente, innovación, hambre cero, acabar con la pobreza, varias cosas, ¿no? Reducción de desigualdades, vida submarina, el clima. Pues claro, son objetivos de desarrollo muy loables, ¿verdad? Pero como decía el Papa Juan Pablo II, entre más contenido de verdad tenga la mentira, más peligrosa es. Y entonces aquí hay un proceso de deconstrucción ideológica en el mundo a través de los organismos internacionales. Y particularmente hay 2 objetivos que tienen que ver directamente con esta concepción de la vida y del aborto, ¿no? Del aborto como un derecho y de la vida como algo que no existe hasta ciertas semanas después de existir un ser humano, ¿no? Como el caso de México y de varios países que dicen que hasta las 12 semanas no existe un ser humano, sino es a las 12 semanas un día que existe el ser humano. Entonces, hasta las 12 semanas la mujer puede decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y entonces no está transgrediendo el derecho de nadie porque nadie existe ahí hasta las 12 semanas, solo un conjunto de células, ¿no?
Entonces, ¿cómo se está concibiendo? Y entonces el derecho de la mujer es el derecho a decidir sobre su cuerpo, a no ser discriminada y a tener acceso a la salud. Es así como lo están presentando. Y entonces en el derecho de la salud a bienestar, a salud y bienestar, que es el número 3 del desarrollo sustentable, dice, para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud y reproductivos. Y aquí está el gran engaño, porque el derecho a la salud y reproductivo es no solo en cuestiones, digamos, de cómo llevar a cabo su sexualidad, sino es la incorporación, la implementación de toda una ideología de género que supuestamente libera al hombre para tener todos los derechos que le corresponden para disfrutar de su sexualidad libremente. Y en México ya tenemos una cartilla de derechos sexuales y reproductivos, que ustedes la pueden adquirir en el centro de salud, o si le teclean al Google, les aparece y se van a asustar los que no la han visto. ¿Alguno la ha visto por aquí? Pues tiene los derechos sexuales y reproductivos para México y es asustador, ¿no? Porque presenta, digamos, ya toda una tendencia de ideología de género donde le dicen a los chavos que pues tienen derecho a amar, tienen derecho a sentir placer, tienen derecho a relacionarse con quien quieran, no presentan una relación hombre-mujer, sino con quien sea, de todo tipo, y está incluido el aborto, que aquí llaman interrupción legal del embarazo, ¿no? Y el otro es la igualdad de género, ¿no? Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. O sea, en ambos objetivos, en el 3 y el 5, no solo están enumerados y hay una serie de programas que apoyen esto, sino también hay mucho dinero atrás de eso. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Algunas cifras, fíjense. Dice la Organización Mundial de la Salud que cada año se provocan 73 millones de embarazos. O sea, fíjense, 73 millones. En México, ¿cuántos somos? Como 130 y tantos, el último censo, ¿no? O sea, 73 millones de abortos, dice. Y esos son los que supuestamente registran. Por supuesto que son mucho más. Pero dicen el 61% de los embarazos son no deseados. Y entonces ahí basan su teoría y dicen, no, es que 6 de cada 10, pues, no es deseado su embarazo. 6 de cada 10 mujeres que se embarazan no lo desean. Entonces tenemos que darle herramientas para que si no lo desean, pues terminen con ese embarazo, ¿no? Y el 29% de los embarazos se interrumpen voluntariamente. Dice ahí que 3 de cada 10, más o menos, se interrumpen voluntariamente. O sea, esas son las cifras que presenta la Organización Mundial de la Salud. En el contexto internacional hay un derecho a la vida, no hay un derecho al aborto. El derecho al aborto no existe. Lo que existe es el derecho a la vida. El derecho a la vida está en los tratados internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3, dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Todo individuo. Está consagrado desde 1948. Que esa carta, acuérdense, la ONU reconoce 195 países, con todo y el Vaticano y Palestina. 195. Entonces, de esos 195 firman una carta en 1948 y enumeran los derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a la vida. Se supone que es para que rijan el mundo. Luego, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que es un poco después, casi 20 años después, 18 años después, también se enumera el derecho a la vida. Pero aquí va más allá, porque dice, es inherente a la persona humana. Entonces, ya le dan ese rango y debe de estar protegido en la ley. A nadie se le puede quitar. Entonces, no dice todavía desde qué momento, pero ya enumera, porque en ese momento, si se ponen a pensar, la discusión de que hubiera la posibilidad de abortar todavía no se daba. En estos años, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo en Rusia ahí habían empezado a hablar. ¿Se acuerdan que vimos? Y en esos años en Japón empiezan a decir, oye, pues es que está complicado esto de que no se pueda tomar una decisión al respecto. Pero nadie hablaba de eso. En el 66 ya empezaban. Acuérdense que Estados Unidos fue en el 73. En el 66 que se firma este pacto, apenas en 2, 3 estados de los Estados Unidos se empezó a hablar del aborto. Ese es el contexto. Pero ya en 1969, aquí sí ya dice, miren, y esta es la Convención Americana de los Derechos Humanos,
la que realmente tiene que ver con México directamente. Y ahí especifica, toda persona tiene derecho a que se le respete la vida, pero fíjense bien, está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Aquí ya dice explícitamente que el derecho humano de la persona es desde que existe, desde el momento de la fecundación, de la concepción, y nadie puede ser privado. Entonces, es un contexto interesante. A ver, les voy a empezar a hacer algunas preguntas, a ver qué piensan. ¿Cómo podríamos, ante ese contexto, hacer nosotros algo? O sea, estamos hablando de que son organismos internacionales, estamos hablando de que son objetivos mundiales de desarrollo global, pero ¿cómo podríamos influir nosotros en una política internacional o en una política a nivel global? A ver, ¿qué piensan? Estamos bien, o sea, estamos primero pues por la parte educativa, desde lo más cortito, los espacios donde nosotros nos movemos. Tiene que quedar claro todo esto. Tenemos que trabajar visiblemente en la sociedad. Hay coyunturas que exigen que salgamos a dar la cara por estos temas. Y por supuesto hay que trabajar permanentemente en el tema legal a través de las iniciativas. Miren, hay dos rieles en esta batalla. Uno es legal y uno es cultural. Y con estos rieles, ellos han construido ese andamiaje, ¿no? Para ir posicionando el aborto como un supuesto derecho. En lo cultural, desde la educación, se lo van metiendo a las nuevas generaciones, ¿no? Y todo lo que hay en la cultura. ¿Qué es cultura? Todo con lo que convivimos, ¿no? Desde el arte, la comunicación, el deporte, las películas, la música, todo. Todo eso está impregnado de esta cultura antivida, ¿no? Entonces lo han ido metiendo en ese riel. Y el otro riel es que con la cultura hacen leyes y van metiendo el andamiaje legal para soportar esa cultura que han ido instalando. Y entonces resulta que de la cultura sacan leyes y de las leyes sacan cultura. Y ahí van. Y el tren de la cultura de la muerte sigue avanzando como un expreso. Y no lo paramos, ¿verdad? Entonces, esa es una primera reflexión. Muy bien. Pero ¿qué decimos nosotros? Y aquí, por ejemplo, Evangelium Vitae. Toda vida humana es valiosa. Esté como esté. Sea como sea. Venga como venga. Toda vida humana, aún con una malformación o con un mal congénito, lo que sea, es valiosa. Nosotros tenemos esa claridad, desde su concepción hasta su muerte natural, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos, si bien es cierto que en el mundo, no vamos a ir a debatir con estos conceptos, porque en el mundo se debate con derechos humanos, derechos constitucionales y ciencia. Miren, a mí que me ha tocado debatir ahí en el Congreso, porque es parte de lo que me toca. Hay algunos diputados que se enojan, ¿eh? Y entonces a veces dice, a ver, uno por ahí me decía, a ver, aquí no me vengas a hablar de tus creencias, de tus convicciones y tus principios. Le digo, espérame, si quieres hablar de creencias, te puedo traer un padre, tengo muchos amigos. Pero tú y yo vamos a discutir de derechos humanos, de derechos constitucionales y de ciencia. Lo que tú creas, a mí no me importa, y lo que yo crea, entiendo que a ti no te importa, pero no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, es importante que en el mundo, tenemos que hablar el lenguaje del mundo para esta defensa. Aunque no queda que en una marcha yo saque mis convicciones, por supuesto, estoy defendiendo, porque el artículo primero dice también que yo no puedo ser discriminado por mis opiniones y mis creencias. Entonces, mis convicciones y mis principios forman parte de esa libertad religiosa y de esa libertad de pensamiento. Pero lo que yo hablo desde la batalla real ahí en el mundo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los avances en México. ¿Cómo va en México este tema del aborto? ¿Cómo va? Aunque esté rojo, ¿va grabando? Ah, muy bien. Aquí la batalla empezó en 2007, así digamos ya legalmente, ¿no? Culturalmente se nos fueron metiendo desde antes, pero ya el riel legal en el 2007. Meten un nombre muy rimbombante. Interrupción legal del embarazo. ¿Qué es lo que se interrumpe? Pues algo que va andando se interrumpe. Pues quizás para que después continúe. Se interrumpe, no se acaba.
¿no? Pero ellos agarraron la palabra interrumpe como si fuera algo que después pudieras continuar. Cuando si lo interrumpes, pues ya no continúa, ¿verdad? Pero ellos le pusieron nombre así porque hay un proceso de deconstrucción, inclusive en el lenguaje, para que vaya siendo aceptado. Pues no le van a decir aborto, ¿verdad? O no le van a decir la muerte del ser vivo en el vientre materno. No, le dicen interrupción legal del embarazo. Y entonces, en el 2007, en la Ciudad de México, con el gobierno del PRD, pues se instala por primera vez en México el aborto. Y es gravísimo, ¿eh? Porque México, por su tradición, por su conciencia, por su cultura, costumbres, principios, valores, familia, llega y se incorpora el aborto desde el 2007 en la Ciudad de México. Tardó mucho realmente en irse generalizando, pero México se convirtió en la industria del aborto de México. Y entonces hay paquetes, y había paquetes, ahora ha disminuido porque ya se abrió a otros lados, pero había paquetes donde las chicas en el interior de México podían comprar su boleto, que incluía llegar a una estación en la Ciudad de México, las recogían, las llevaban al centro de abortos, abortaban, las regresaban a la central y las mandaban a su casa. Entonces las chicas le decían a sus papás que iban a tomar un fin de semana con sus amigos a Mazamitla y se iban a abortar a la Ciudad de México. Una industria muy grande que empezó a proliferar a partir del 2007 y años continuos lo estuvo haciendo, ¿no? Hasta la fecha existe, ¿no? ¿Qué pasó en México? Fíjense, este es 2007, 2009, Jalisco da el primer manotazo. 2009. Yo creo que algunos de ustedes se acordarán. Hicimos una iniciativa ciudadana. Juntamos 60,000 firmas en México, en Guadalajara, en Jalisco. Nos apoyó la iglesia, por supuesto, y muchos grupos católicos, evangélicos, cristianos, todo el mundo, gente de buena voluntad. Juntamos 60,000 firmas. Y con una iniciativa ciudadana, por primera vez en México, se protegió la vida en el artículo 4 constitucional. Entonces, el artículo 4 de nuestra Constitución dice, fíjense qué bonito dice, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida. Reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación, es que, ¿se acuerdan que los derechos humanos hablaba de la concepción? Aquí habla de la fecundación. En el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley. ¿Cuándo la mamá se entera que está embarazada? A ver, chicas, ¿quiénes son mamás de aquí? ¿Cuándo se enteran que están embarazadas? 3, 4 semanas. Antes de que tú sepas que existe ¿tienes hijos? 5. Antes de que tú sepas que existió alguno de tus hijos, ya tenía la protección de la ley. Antes de que tú supieras que existía, él ya tenía la protección del Estado. Según nuestro artículo 4. Está garantizado. Entonces somos jaliscienses desde la fecundación. Aunque nuestra mamá a las 3, 4 semanas se entera que existimos, se entera que existe un jalisciense, si nació aquí, ¿verdad? Y fíjense qué bonito, porque se le reconoce como nacido para efectos legales. ¿Existe? ¿Te das cuenta que existe? Ya tiene la protección de la ley y se le considera como nacido. Y hasta su muerte natural. Entonces, este artículo en Jalisco, maravilloso. Y lo logramos los ciudadanos, con unanimidad y una alianza con el Congreso. Eso fue en el 2009. ¿Qué pasó en el 2011? Hay una modificación importante. Aquí la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Pero vemos algunos de más añitos. Nos acordaremos que antes, ¿qué nos enseñaban en la escuela que teníamos en la Constitución, en el artículo primero? Que todos nos decían, tú tienes que, ¿no te acuerdas? Siempre nos decían garantías individuales. La Constitución te ofrece garantías individuales, ¿te acuerdas? Pues en el 2011 cambió. Ya no tenemos garantías individuales. Lo que tenemos ahora es derechos humanos. Y uno diría, bueno, pues está interesante, ¿no? Derechos humanos. Y sí, sí lo es un avance significativo. Entonces dice, todas las personas desde el 2011, en esta modificación al artículo 1, gozamos de todos los derechos humanos que están en esta Constitución y en todos los tratados internacionales que México ya firmó y que lo hacen ser vinculante.
¿Cuáles son los tratados? Los que les acabo de leer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto de los Derechos Civiles. Esos tratados, digamos que todos se vienen y se incorporan a México en el artículo 1 por este dicho. O sea, somos mexicanos, gozamos con los derechos que tiene nuestra Constitución y todos los derechos de los tratados humanos que México ya firmó. Entonces, pues, tengo derecho a la vida, ¿no? Pues el artículo 1, todos los tratados lo garantizan, tengo derecho a la vida. Pero también le metieron, abajo, queda prohibida toda discriminación y hubo un cambio importante. Recalco aquí la edad, porque entonces, a ver, si tengo derecho a la vida y no puedo ser discriminado por mi edad, pues entonces desde que existo, o sea, mes 0, mes 1 en el vientre de mi madre, pues tengo todos los derechos. ¿Por qué me vas a discriminar por edad? Bueno, aquí le metieron también las preferencias sexuales. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque ven qué importante fue esta reforma. Así como fue buena, trajo muchos peligros. En el 2015, me voy a saltar un poquito al 2015, la Suprema Corte de Justicia alega que el matrimonio es discriminatorio. ¿Por qué va a ser discriminatorio? Pues porque en el artículo 1, nadie puede ser discriminado por las preferencias sexuales. Entonces, ¿cuál es la preferencia sexual de la unión de un hombre y una mujer? Según este contexto ideológico. Es la heterosexual. Y entonces dicen, absurdamente, pero legalmente, pues es un absurdo, pero es un absurdo legal, dicen ellos, si el matrimonio pone como requisito la preferencia sexual heterosexual, luego entonces discrimina a todas las otras preferencias. Entonces, si tu preferencia es homosexual o lésbica o X, Y, Z y todos esos que existen, el matrimonio te está discriminando. Cuando alegábamos un día con uno de los magistrados y los mismos diputados, oye, espérame, lo que no te incluye no te discrimina. Oye, yo quiero, ¿quién aquí sabe de figuras empresariales? Pero yo les ponía este ejemplo. Oye, yo quiero formar una sociedad anónima. ¿Saben que ustedes que se necesitan socios para formar una sociedad anónima? ¿Cuántos se necesitan? Antes eran 5, ahora de 2 en adelante. Pero tienes que tener socio, pues para hacer una sociedad anónima es un socio. Imagínate que alguien llegue y, oye, yo quiero una sociedad anónima. ¿Dónde está tu socio? No tengo. Pero yo solo quiero formar una sociedad. No, espérame, es que la sociedad anónima no te incluye. Si tú quieres solo, hay otras figuras. Honorarios, dividendos, lo que tú quieras, pero no te incluye. Régimen fiscal menor. Entonces, la persona podría decir, no, espérame, la sociedad anónima me está discriminando porque no me quiere dar una sociedad anónima a mí solo. No, es que no te incluye. Entonces el matrimonio entre la unión de un hombre y una mujer no incluye otras relaciones, porque es la célula básica de nuestra sociedad. También en los derechos humanos está definida el matrimonio como la unión, la familia como la unión básica y fundamental de nuestra sociedad. Entonces, un matrimonio entre un hombre y una mujer es un bien social que garantiza pues, la perpetuidad de la misma sociedad. Y no incluye otras relaciones. No es que las discrimine, no las incluye. Puede haber otra figura que proteja ciertos derechos, pero no es el matrimonio. Entonces, bueno, por eso fue tan importante esta reforma, pero nos regresamos al aborto para decirles lo siguiente. En el 2016, o sea, la reforma fue en el 11, en el 2016 aparece la norma 46, que ya existía desde el 2009, pero no tenía esta figura. Yo me recuerdo, ¿se acuerdan de un cuate que salía en Foro al Tanto? Un cuate que se llamaba, ya falleció, un canocito que hacía debate los domingos, ¿no recordarán? Bueno, hubo un debate en Televisa, iba un grupo de homosexuales con su líder, íbamos nosotros como frente y yo iba representando porque era el presidente, y esto acababa de salir. Esta norma 46 con esta modificación acababa de salir. Y lo que decía y lo que dice hasta hoy es que la norma 46 permite a una mujer en casos de violación acceder al aborto. Pero ponía cláusulas muy curiosas y muy
peligrosas. Lo podía hacer cualquier mujer a partir de los 13 años, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres. Lo podía hacer cualquier mujer que decía haber sido violada, pero no tenía que demostrarlo. No tenía que denunciar a nadie y solo tenía que firmar una hojita bajo protesta de decir verdad. Entonces se dejaba la impunidad al violador, no se le denunciaba y no se le exigía. Y entonces imaginen lo peligroso, pero en la práctica pues era aborto libre para quien sea. Porque pues si no tienes que demostrar que te violaron, pues tú nada más... y aparte no te decía que tendría que haber sido ayer. Podías llegar, oye, hace 6 meses me violaron. Sí, pues fírmale aquí, pásale. Práctica del aborto, aquí en la clínica. Hay varias clínicas aquí que practican la norma 46, esta que está en la Avenida del Campesino. Pues muy grave, ¿no? Porque la norma... Entonces, lo que les digo de ese debate, yo se las presenté ahí y me juzgaban de loco. Estás loco, ¿cómo crees? ¿No? La acaban de publicar, aquí está. No, ¿cómo crees que se le va a permitir el aborto a una niña de 13 años? Se le va a permitir, aquí se les empezaron a permitir. Y hasta la fecha está vigente. De hecho, Aristóteles Sandoval, en paz descanse, el exgobernador, hizo un protocolo para la aplicación de la norma 46 que decía cómo matar al feto, que en ese momento, pues, ya, bueno, no es feto, ya más bien le llamaban el producto. Cómo matar al producto en la semana 25. Y entonces decía que tenía que aplicársele una inyección de cloruro de potasio en el corazón. No para que no sufriera, porque sí sufría, sino para que muriera y pudiera facilitar la extracción. Así de carniceros y gravísimo. Entonces, la norma 46 sigue existiendo. O sea, el aborto en México existe en esta forma desde el 2016 legalmente en todo México. Y se sigue aplicando. Y hay mucho dinero que se le aplica a ello. Bueno, ahora nos vamos al 2021. ¿Qué se da? Una resolución de la Corte, la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que dice? Se da un caso en Coahuila, porque obviamente la vida se empezó a proteger en varios estados. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos concretos. Pero en el caso de Coahuila, empezó a sustentar la Suprema Corte a través de un amparo que se presentó. La resolución era: no se le puede prohibir a una mujer acceder al aborto, porque sería limitar sus derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, sería tratarla discriminatoriamente y sería tratarla sin igualdad de derechos. Y entonces dice, aquí miren, es inconstitucional criminalizar a las mujeres y mete esta figura: personas gestantes. Son las únicas que pueden gestar una vida. Pero mete esta figura para las personas transexuales. ¿Por qué? Porque como ahora yo puedo decir, en base a mi autopercepción, que hoy yo no soy hombre, sino soy mujer, y usted puede decir que es hombre, y si usted dice que es hombre, por su percepción, y se embaraza, ¿quién se embaraza si usted no es mujer? Se embaraza el hombre que dice usted ser. Entonces usted es una persona gestante. Es absurdo, pero así es. Entonces, tenemos que entender cómo esto es legal. Es legal, o sea, se ha hecho el andamiaje legal para ello. Y entonces, es inconstitucional criminalizar a quien decida terminar su embarazo de manera voluntaria. Eso es en el 2011. Y miren lo que ha pasado en todos los abortos desde que empezó en el 2007. Solo en la Ciudad de México, estas cifras hasta el 2023, más de 250,000. Los que tienen registrados. Pero ahí se fueron sumando los otros estados. En el 2016 al 20 sumaron 100, acá ya se suman Oaxaca y Veracruz en el 21, se suma Baja California y otros estados 22, y bueno, ahí va la cifra, más de 300,000 y tantos, ¿no? Terrible es con lo que nos enfrentamos. Ahí está el mapa. Ahorita, por ejemplo,
Ahorita les voy a platicar de Querétaro y de Jalisco, que según pues, las condiciones que fueron ellos planteando ya deberían de aparecer, pero pues, hemos dado nuestra batalla. Pero ese es el mapa, ¿no? El mapa que aparece en el 2007 y se empieza a pintar de verde el país de México, tristemente. Pero ahora se abre, digamos, ya una despenalización nacional a partir de Chihuahua en el 21. Desde el 21, bajo amparo, todos los estados tendrían que despenalizar el aborto. Eso ahorita lo vamos a aterrizar. Pero bueno, vamos ahora a ver a la fuerza, que es el movimiento Pro Vida en México. ¿Cómo está esto? Bueno, primero, si hay una generación, el panorama ha cambiado, ¿eh? Y hay una generación, y esta frase está bonita, porque dice, hay una generación nueva que no puede ser silenciada. La que se empieza a dar cuenta que esto verdaderamente es un absurdo, ¿no? Matar a un ser humano en el vientre materno no puede ser un derecho para alguien. No puede ser libre matar. Es como si dijeran, no, bueno, tú puedes matar, así como hay ciertas concesiones para esto, por ejemplo, si alguien entra con un arma en tu casa y tú en legítima defensa te lo echas, pues es una legítima defensa que está legislada. Pero imagínate, o sea, esto es legislar que a un indefenso, el más indefenso de todos los indefensos, tú contrates un sicario de bata blanca para que lo mate. Y es legal. Nadie te puede decir nada. Oye, ¿por qué? Que juró defender la vida. Y se convierte en un asesino. Porque el aborto es un asesinato. Es un crimen que cumple todo, alevosía y ventaja. Es premeditado, es con alevosía y es ventaja. ¿Qué más ventaja que tener al niño en el vientre materno? Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque ya hay unas corrientes de esto que ya están pidiendo el aborto hasta que nazca, o sea, 9 meses y nace, como en China, ¿no? Como en China, que cuando saben que hubo una ley que duró 25 años que solo podían tener un bebé. Y entonces en el campo de China pues tenían al bebé y si nacía mujer pues la mataban para tener otro embarazo y tener un hijo para que les ayudara en el campo. Totalmente legal. Y en Estados Unidos ya hay corrientes que buscan que el aborto vaya hasta las 9 semanas. O sea, es verdaderamente brutal. Es un asesinato artero, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que decir claro y fuerte. El aborto es un asesinato, es un crimen, y es un vil crimen cometido contra alguien totalmente indefenso. ¿Qué diferencia tiene las que son mamás? La dependencia de un bebé en el vientre con la dependencia de un bebé de un mes fuera del vientre. Si tú dejas un bebé de un mes fuera del vientre, ¿puede subsistir? Depende totalmente de ti. Hasta de 3, 4, 5, ¿cuántos meses te gusta que si lo dejas ahí puedes sobrevivir? Ahorita ya. Pero vamos a pensar que su primer año de vida o año y medio de vida depende así, plenamente de ti. Porque a lo mejor si ya camina, pues él va y se toma algo, se come aunque sea hasta la tierra, ¿eh? Pero depende de ti completamente los primeros meses. Entonces, ¿qué diferencia hay con el que está en el vientre y depende totalmente de su madre? Ninguna. Entonces, bueno, pero aquí la cosa es que sí, el panorama, pues necesitamos cambiarlo. En Estados Unidos, ¿se acuerdan que lo legalizaron en el 73? 15 años después, más o menos, empezaron ya las marchas y las batallas así, pronunciadas, que hasta la fecha continúan. En Colombia, ¿se acuerdan que ahí ya estábamos hablando ya de este siglo? Y ya cerca del 21, más o menos 21. Bueno, en Colombia empezaron las marchas también. Pero desde el 2006, como empezaron ya en algunos estados, ahí Colombia ya empezó. En el 2012 en México, empezaron las marchas en México. La marcha Pasos por la Vida. Esta marcha, fíjense el contexto. 2007 aprueban en la Ciudad de México. Todos esos años se busca aprobar en todos los demás estados. Se están las pujas tremendas en los congresos. El 2012 sale un grupo de jóvenes y lanza la Marcha por la Vida.
junto con otras asociaciones. Y hasta la fecha pues ya llevan 12 marchas. En ese inter también se da la batalla en Argentina y surgen las marchas en Argentina también muy numerosas de la ola celeste, recordarán, que después se convierte en los pañuelos. En Jalisco, a ver, ¿quién estuvo ahí en la Minerva? ¿Alguno de ustedes estuvo? Estuvimos ahí, ¿no? La mayoría de nosotros, nos tocó estar ahí. Yo tuve la dicha de coordinar el tema con otro grupo y fue maravilloso. ¿Por qué salimos en 2016 en más de 130 ciudades, más de 1,5 millones de mexicanos en todo el país? Nada menos aquí fuimos 275,000 personas. Hubo un momento donde teníamos la Minerva llena, todo Vallarta, todo Chapultepec y la Glorieta de Niños Héroes al mismo tiempo, todo lleno. 275,000 personas. Nos manifestamos porque el presidente Enrique Peña Nieto en su momento sacó una iniciativa para modificar la Constitución, incorporar el matrimonio igualitario y otras prácticas como divorcio express y todo eso. Entonces nosotros salimos a defender la vida y la familia. El aborto estaba también en el paquete, digamos, general. Pero del 16 al 20 hicimos varias marchas hicimos. Esas marchas fueron importantes, miren, aquí la importancia de lo de las marchas. Hay gente que dice, no, ¿para qué salgo a marchar otra vez? No. Gracias a esa marcha, nosotros pudimos, primero, detener de manera inédita, por primera vez en México, una iniciativa presidencial. Peña Nieto no se la creía, pero la sociedad, en alianza con algunos diputados, por estas manifestaciones, paramos su iniciativa y no la pudo implementar. Entonces fue un logro impresionante. Después ellos, como no lo lograron a nivel federal, lo empezaron a meter a nivel estatal. Ahí es donde nos tocó la batalla en Jalisco. Si nos dejaban sentar en las mesas, porque su servidor tuvo que estar ahí en varias de estas batallas, era por esta marcha. O sea, tú que estuviste ahí, permitiste que a los que nos tocaba estar sentados frente a ellos, nos dejaran sentarnos. A tal grado que hubo una vez que una diputada, a la salida del Congreso, nos agarra y nos dice, no tienen ni idea la fuerza con la que ustedes pararon mi iniciativa, la fuerza social con la que ustedes pararon mi iniciativa. Habíamos parado su iniciativa por esta manifestación. Entonces, pues gracias a ustedes y a todos nosotros que hicimos ese esfuerzo. Pero la lucha siempre continuó. Estuvimos del 16 al 20. Logramos parar muy bien del 16 al 20, contener bastante bien. Después surgió otras marchas que a lo mejor también han participado, que esas ya las asumió la dimensión vida del episcopado. Aunque le dijo, en este caso éramos el Frente Nacional por la Familia, seguimos siendo, el episcopado nos ha pedido que le apoyemos y hacemos las marchas juntos con ellos. Pero a partir del 2021 se empezó a llamar a favor de la mujer y de la vida. Creo que también deben de haber participado en alguna. Bueno, estas marchas nos han permitido seguir ahí. Bueno, habíamos contenido bastante bien todas las iniciativas hasta que en esta legislatura y en este gobierno, debo decirlo con todas las letras, en este gobierno naranja, empezaron a cambiar las cosas. Y entonces empezaron ellos a implementar una agenda ideológica. Y entonces en una sola noche, el 7 de abril del año pasado, o sea, ya hace año y medio, en una sola noche, con voto secreto, nos metieron matrimonio igualitario, identidad de género, infancias trans y penalización a las terapias de conversión, en una sola noche. Así, de espaldas a la sociedad, en lo oscurito y con voto secreto. Y eso obedece, les voy a compartir que yo con testigos presenciales, 2 testigos presenciales, uno de ellos diputado, ¿se acuerdan de los gay games? De los juegos de lesbianas, homosexuales, todo lo que hubo acá. Cuando vino el comité que iba a proponerle a Guadalajara ser sede, hubo una cita con el gobernador. Y al gobernador le pusieron en la mesa que para que los gay games se llevaran a cabo en Guadalajara, tenía que haber aprobado el matrimonio igualitario. Y ahí él se comprometió a aprobarlo. Él y todo su grupo. Y eso fue lo que hicieron el 7 de abril. Lanzaron a los pequeños grupos de Hagamos, de Futuro, de los otros partidos, a encabezar la batalla pública, pero pues ellos son 2 o 3. La bancada naranja, de manera oculta, aprobó todo esto.
Entonces fue una puñalada a toda la batalla que habíamos dado, por supuesto. Pero bueno, pues son cosas que pasan. Y luego fíjense que la batalla ha seguido, y ahorita se nos viene lo de la despenalización del aborto, que ahorita vamos a platicar. Pero han sido efectivas las marchas. Ahora vamos a ver los desafíos políticos, ¿no? ¿Cuál es el principal desafío político? Los derechos sexuales y reproductivos, porque es el paraguas en donde están metiendo todo, donde están, digamos, sustentando todo. La ONU, en su comité para eliminar toda discriminación a la mujer, ese es el que ha lanzado recomendaciones a México desde el 2018 y ha instalado, digamos, muy concretamente capital, o sea, apoyo para que los derechos sexuales y reproductivos sean instalados en México, ¿no? Y lo que pide es despenalizar el aborto en todo el país, pues a través de seguir apoyando la norma 46 y de seguir apoyando el que la mujer tenga acceso a la salud y el derecho de la mujer a decidir hasta la semana 12, el derecho de la mujer a decidir. Y eso, pues, de la Organización de las Naciones Unidas. Hay una agenda feminista, ¿no? Todo el movimiento verde, la marea verde, ¿no? Estos destrozos que a veces hacen, que se manifiestan, ahorita vamos a ver el financiamiento. Pero es todo un movimiento radical que ha ido en pro de seguir posicionando estos derechos, que ellas llaman derechos, ¿no? Y han avanzado en los programas. Ahorita vamos a ver cómo grupos como Hearing, que son grupos pues, que apoyan la reproducción y que apoyan todos los derechos estos que ellos llaman, han avanzado muchísimo en los congresos a través de amparos y a través de artificios legales para ir posicionando todo eso. Hay financiamiento internacional, cañón, o sea, hay mucho billete en esto. La Planet Parenthood, que ayuda a Mexfam y a otras, le mete mucha lana a esto. Ese Mary Stops International también le mete mucha lana. O sea, hay varios organismos internacionales que apoyan a los movimientos internacionales grueso. Y mandan gente. A mí me tocó una de las marchas estas verdes, inmiscuirme ahí donde estaba iniciando, y tú veías a tres argentinas organizando todo el tema. Evidentemente extranjeras y evidentemente manejando un nivel de liderazgo importante, que por supuesto que es financiado, ¿no? Entonces ahí, a ver, ahora vamos a hacer otra preguntita. Pero entonces, ¿cómo podemos como sociedad civil y movimiento pro vida contrarrestar esos avances, esas políticas pro aborto aquí en México? Que es importante que nos acerquemos y participemos, es importante que conozcamos. Porque en todos los partidos hay gente a favor y en contra, en todos. Y algunos nos sorprenden, ¿verdad? Porque ahorita que les empieza a platicar el caso del aborto se van a sorprender. Pero efectivamente tenemos que ir abriendo alianzas. Inclusive iba a haber una bancada por la familia, donde había gente de Movimiento Ciudadano, de PAN, de PRD, de PRI, de otros partidos. O sea, llegamos a tener grupos integrados de varias corrientes políticas, pero a favor de la vida, a favor de... Inclusive, fíjense, les voy a tocar y ya te paso. ¿Qué me toca, no? ¿Qué es lo que me toca? Porque esa parte que a mí me toca es necesaria. Y sí tiene resultados. Ahorita vamos a ver cómo efectivamente tiene resultados. Vamos a ver pues a las exigencias y propuestas del movimiento Pro Vida. Aquí vamos a aterrizar un poquito lo que estamos diciendo y vamos a ver cómo está el contexto con el cual nos vamos a enfrentar. Miren, por ejemplo, este es un ejemplo. En el 19 se aprueba, así como aquí se logró en el 9, 10 años después, se aprueba el derecho a la Constitución en Nuevo León, en Monterrey, en Nuevo León. Se aprueba en la Constitución política el derecho a la vida, casi igual a Jalisco, 10 años después. Fíjense bien, ¿eh? Para que vean ahora cómo estamos ahí. Y lo aprueban todas las legislaturas, miren, todos los partidos. 19, 3 años después, la Suprema Corte invalida ese artículo que puso el Congreso de Nuevo León. Dice,
la Suprema Corte invalida la reforma de protección a la vida desde la concepción en Nuevo León. Y fíjense lo que alega. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer esta noche que invalidó la parte del artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León en el que se establecía la tutela del derecho a la vida desde la concepción. Dicho fragmento se ubica en el segundo párrafo del artículo mencionado, en el que se menciona que desde el momento de la concepción se considera como nacido, igual que Jalisco, y está protegido por la ley hasta su muerte natural, igual que Jalisco. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales, igualito que Jalisco. Se llevaron la de Jalisco y la pusieron allá. Pero vean el argumento. Dicha invalidación se da bajo el argumento de que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y la adopción de medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes es inconstitucional. Fíjense los argumentos. Violenta la autonomía reproductiva. ¿De quién? De las mujeres y las personas gestantes. Ya entendimos lo que es la persona gestante. O sea que se supone que el no poder hacer un aborto le violenta su autonomía reproductiva. Porque no se le puede obligar y condenar a tener un embarazo. Ese es el argumento. Y luego, que no puedes decir que el embrión o el feto sean una persona. Son los dos argumentos que la Suprema Corte de Justicia puso. Entonces, fíjense, está gravísimo. Porque, y luego otro caso, miren. Acá primero, nuestra amiga diputada en Querétaro metió también el tema del derecho a la vida. Pero luego vino el amparo. Ahorita están en batalla. Celebran el fallo que deroga la penalización del aborto. ¿Cómo lo están trabajando? Con amparos. Como la Suprema Corte de Justicia en el 21 ya despenalizó el aborto en todo el país, entonces van por estados estos grupos feministas y presentan amparos en los juzgados regionales o en materia penal o lo que sea. Y entonces ellas alegan tres cosas. Que no permitirles abortar violenta su acceso a la salud, violenta el ser tratadas con igualdad de derechos y violenta el que son discriminadas. Y con esos tres argumentos han estado tirando los... El tema de Aguascalientes fue igual. Aquí fíjense lo que dice el gobierno de México. Esto lo dice el gobierno de México. Lo saqué de la página de ellos. Grave retroceso en Aguascalientes. ¿Cuál creen que era el grave retroceso? No, fíjate, el gobierno dice, en Aguascalientes hubo un retroceso. En todo el mundo el aborto está siendo reconocido como un derecho humano. Hay una tendencia hacia las libertades, dice, pero en Aguascalientes hubo un retroceso, porque en Aguascalientes también se aprobó el derecho a la vida, igual que en Jalisco, igual que en Nuevo León. Y el gobierno sale a decir, no, Aguascalientes es un retroceso. Y ahí se metió hasta la Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero se fue encima de los diputados de Aguascalientes. Se fue encima. Y miren, despuesito, 2022, invalida el derecho a la vida desde la concepción en Aguascalientes. Lo habían logrado con una iniciativa ciudadana igual que nosotros. También los del frente de allá. Lo habían logrado y lo celebramos y les ayudamos y lo celebramos y estuvimos con ellos. Y no acabamos de celebrar, bueno, 2 o 3 años después, la Suprema Corte de Justicia invalida el derecho a la vida en Aguascalientes. Contra eso nos enfrentamos. Ahora Sinaloa, pero Sinaloa marcó un hito en todo esto porque es verdaderamente grave lo que pasó en Sinaloa. Porque fíjense los argumentos. Lo aprueba, pero dice bien, fíjense esta parte, no corresponde a ninguna legislatura local ni a este pleno fijar el origen de la vida humana, en especial ante la ausencia de consenso científico. Fíjense qué absurdo. Le decía a la Suprema Corte de Justicia al Congreso de Sinaloa, a ver, tú legislador no tienes ningún derecho, ninguna facultad, ninguna potestad de definir cuándo empieza la vida humana.
Y además sobre eso no hay ningún consenso científico. O sea, volvemos al absurdo. La biología, la genética, la bioquímica celular, todas las ciencias reconocen que en el momento de la fecundación comienza una vida. No fuiste algo y dejaste de serlo. Siempre fuiste el mismo. Desde el inicio se unieron los gametos y ya los cromosomas definieron si eras hombre o mujer. En ese instante, no después, en ese instante. El ADN fue marcando muchas de tus características. Toda la carga genética, biológica, química. Inclusive ahorita que platicábamos que la mujer no se entera hasta varias semanas después de que es mamá. Es tan grande la naturaleza del ser humano y tan perfecta que reconoce esa nueva vida, que todo el cuerpo de la mujer, sin que ella lo sepa, ya comienza a trabajar por el nuevo ser. Que no es ella, es otro ser. Tan es así que empieza a subordinar a la mujer al crecimiento del nuevo ser. Y le exige más alimento y esto porque va a necesitar y esto y el otro. Y le duele y se marea y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el nuevo ser está jalando todo lo que necesita. Y la naturaleza se subordina a ese nuevo ser. Entonces, ¿cómo pueden decir los ministros que no hay consenso en la ciencia? Y decirle a los legisladores que no pueden definir el origen de la vida humana, ni el momento. O sea, como en Jalisco, y ahí habíamos dicho que desde la fecundación a la concepción había un ser humano que requería de la protección del Estado, la Suprema Corte echa eso para abajo. Pero esto es muy grave porque da un antecedente, hijo. O sea, si ya te tumbaron hasta la ciencia, o sea, dicen que no, que la ciencia está equivocada. Y entonces, fíjense, les voy a hacer aquí una reflexión antes de entrar al cierre. Sí, las leyes, o sea, sí tenemos leyes. Ustedes se dieron cuenta que hay derechos humanos en los tratados internacionales, ahí están. O sea, sí tenemos derecho humano a la vida, existe. Sí tenemos derecho constitucional a la vida, porque en el artículo 1 de nuestra Constitución incluye todos los tratados. Entonces tenemos, tanto en los tratados como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos derecho a la vida. Y en el caso de Jalisco, como en otros estados, tenemos el derecho a la vida en nuestra Constitución del Estado de Jalisco, que en el Pacto Federal somos autónomos y soberanos, no subordinados, autónomos y soberanos. O sea, derechos sí tenemos, nuestro problema no es de derechos, entonces ¿de qué es? ¿Cuál es nuestro problema? Uno es cultural, pero para que nos puedan hacer estos cambios, nuestro problema no es de derechos, nuestro problema es de interpretación de derechos. ¿Quién interpreta el derecho y qué poder tiene el que lo interpreta? Si el que lo interpreta tiene un poder por encima de los demás, lo que él diga, aunque sea absurdo, es lo que aplica. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo dices que el matrimonio discrimina a un homosexual? Si heterosexual no es preferencia. Yo no prefiero ser heterosexual. Yo soy heterosexual. Y en todo caso, si prefiere, pues es otra figura, porque las preferencias pues van acá, ¿verdad? Lo que es de la naturaleza y es un bien social va acá. Pero entonces lo que importa no es lo que diga la ley, es lo que el que la interpreta diga que dice. Porque usan los mismos artículos. O sea, en la ley de la eutanasia que están promoviendo, que ahorita nos vamos a meter a ella, alegan que todos, ponen los mismos artículos, ponen, todo mundo tiene derecho a la vida. Y entonces sustentan que tiene derecho a la autonomía de la vida y que puede decidir sobre su vida porque tiene derecho a la vida. Entonces, usan el mismo artículo, pero lo distorsionan totalmente en base a su interpretación. Claro, y fíjense, ahí es donde está también el grave peligro de esta nueva ley al Poder Judicial. Porque esta nueva ley al Poder Judicial es un disfraz de democracia, donde nadie va a poder votar por 600. O sea,
Si tú ni conoces a tu candidato. A ver, ¿cuántos candidatos hubo en tu distrito? ¿Qué distrito eres? No, fíjate, no sabes. Ok, ¿quién es de aquí? ¿Tú eres de aquí? ¿Qué distrito eres? No sabes. Pero no te preocupes. 9 de cada 10 no sabe el distrito. ¿Cuántos diputados, cuántos candidatos a diputado? ¿Fuiste a votar? ¿Cuántos candidatos a diputado hubo en tu distrito? ¿A diputado federal, diputado estatal, presidente municipal, gobernador? ¿Cuántos? No sabes. O sea, vamos a pensar que de diputado tenías en lo local 8 opciones. No los conocías. Imagínate lo que es tener que conocer a 300 jueces para votar por uno de ellos, o 2 o 3. Es un absurdo. Pero ¿qué va a pasar? Si ya controlan el Poder Judicial de esta manera, pues ¿qué nos puede esperar la nueva estructura judicial? Está bien complejo, en lo que nos hemos metido como país. Para nuestra agenda estoy hablando, pero no, también para todos los derechos humanos. Pero ¿qué debemos de hacer? A ver, ¿qué debemos de hacer? Hace rato acá nos platicaba, efectivamente tenemos que empezar a dar alternativas, opciones, programas, trabajos, ¿no? La sociedad necesita moverse. Dejar de pensar en lo que nos están haciendo y empezar a pensar en lo que podemos proponer. Oiga, ¿usted sabe lo que es Fiat? ¿Se acuerda del Fiat Voluntas Tua? Fiat. Pues sí, es el Fiat, pero nosotros hacemos un acrónimo en el frente. Y decimos, efectivamente, la fórmula es F, formación. I, información. A, activación. Y T, testimonio para la transformación. O sea, si no nos formamos, si no nos informamos, si no nos activamos en nuestro medio y en las coyunturas juntos, y no damos nuestro propio testimonio, el que nos toca dar donde nosotros estamos, pues no vamos a transformar nada. Nos van a seguir pasando por encima, en la cultura y en las leyes. Y si no entramos desde la educación para modificar la cultura, nunca vamos a poder cambiar las leyes, porque está bien cañón. No solo los laicos, sino también los sacerdotes. Vamos en un proceso. Ahorita les voy a platicar algunos avances. Yo estuve en todo el proceso de Daniel Gallegos y sí es lamentable que no haya llegado, porque era un buen hombre que podía, pero se necesita más que ser buen hombre. Necesitamos estar preparados, formados y articulados para poder hacer una fuerza política. Ahorita vamos a platicar eso, pero es súper importante eso, o sea, parte de una responsabilidad personal. Fíjense, ¿por qué les pongo este par de opciones? Y les voy a mostrar este par de opciones que son BIFAB y Mater Filius, son alternativas. Cuando nosotros discutimos la norma 46 con el secretario de Salud, le dijimos, mira, entendemos que tú no puedes cambiar la ley, la norma, ¿no? Porque él nos dijo, es que yo no la puedo cambiar. Él dijo, yo no la puedo cambiar. Pues ok, no la cambies, doctor Petersen. Pero ayúdanos a presentarle alternativa a las mujeres. ¿Por qué solo el aborto? Y entonces de hecho fue en las instalaciones de BIFAC. Ahí lo invitamos. Entonces, danos chance, que las chicas realmente puedan elegir. O sea, que no tengan nada más el apoyo para abortar, que también tengan el apoyo para continuar con su embarazo. Y si al final no quieren o no pueden tener al bebé, pues un proceso de adopción. Y así, mira, nadie sale dañado. Entonces, pues supuestamente esta parte igual es Mater Filius. Inclusive nosotros estamos metidos porque estamos trabajando inclusive en la inclusión laboral de las mamás. Hoy mismo nosotros tenemos un par de mamás de Mater Filius, porque estos grupos acompañan a la mamá para que no aborte. Luego la acompañan 8 meses, la tienen en sus casas. Y a los 8 meses tiene que salir de ahí. Bueno, ahí es donde entramos nosotros, con las empresas. Las recibimos para darles empleo, para que ellas puedan empezar a hacer una vida laboral y puedan ser independientes también. Y entonces empiecen a poder ser autosuficientes. Y entonces les tengo una noticia, porque ahí convencen a las chicas de no abortar. ¿Qué pasa con las chicas que pensaron abortar y no abortan? 99 de cada 100 por estadística, 99 de cada 100 se quedan con el bebé, aunque haya sido por violación, por la experiencia de la maternidad, porque todavía les dan chance de 8 días desprenderse de él y tomar la decisión. Y 99 de cada 100 dicen, no, yo me quedo con mi bebé.
porque hubo formación. No, y aparte hubo acompañamiento, cariño, condiciones. A ver, ¿quién es la iglesia? Nosotros y los sacerdotes. Hasta por número somos más que ellos. Esto es como iluminar la oscuridad del cielo. Cada uno tiene que agarrar su pedacito e iluminar el suyo. Porque aquí se trata de que cada uno hagamos la parte que nos toca. Dentro de la casa, en el ambiente en el que me muevo, en la asociación en la que participo, con los jóvenes que puedo tocar. El joven es el que evangeliza al joven, porque a veces es difícil las generaciones. Pero tenemos que ser creativos, audaces, trabajadores, incansables y hacer nuestra parte. No podemos pensar en cambiar el mundo. Pero sí, pues yo uso la analogía del cielo en la noche. ¿Han ido al campo cuando el cielo está oscuro, oscuro, oscuro y se ven las estrellas? ¿Qué pasa con la luz de las estrellas? Se empiezan a juntar unas con otras. La oscuridad es muy grande, pero entre más estrellas prendamos en la sociedad, dentro de su hogar, de las escuelas, del trabajo, de la ciencia, de la cultura, del deporte. En la escuela les da la mano de persona. Sí, ese es un foco grave, pero también los padres de familia tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos y prepararlos para un ambiente adverso. Entonces, es lo que a cada uno nos toca y todos de aquí lo tenemos claro. Esta batalla es más espiritual que humana. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos en esta parte tenemos que hacer lo que nos corresponde para evangelizar la cultura, evangelizar la educación. Anacleto González Flores, que es nuestro patrono de los laicos, él tenía una solución que fue la que utilizó muy clara. Y él decía, la solución es la solución católica. Para poder cambiar lo social y lo político, tengo que cambiar lo católico primero. Tengo que instalar en los corazones esta vivencia de Dios, ¿no? Lo que decimos, en nuestra cultura, en nuestras familias, en nuestros jóvenes, para después poder cambiar lo social y lo político. No es al revés. Y entonces nosotros por eso tenemos que evangelizar las realidades temporales, es nuestra vocación como laicos. Transformar, no salirnos del mundo, estar en él y transformar el mundo. Dar nuestro testimonio y transformar el mundo. Miren, el compromiso con la vida debe ser el corazón de cualquier política de derechos humanos. Pero para que el compromiso con la vida sea, es como, fíjense, cuando uno va al Congreso y tienen 38. En este Congreso hay 24 mujeres. Bueno, hubo unos cambios ahora por las elecciones, pero 24 mujeres. Y la mayoría son pro LGTB, pro abortistas, pañuelo verde, hay de todo. 24 mujeres, 14 hombres. La mayoría del Congreso piensa de manera diferente. ¿Y por qué piensa de manera diferente? Fíjense, el Papa dice que se habla de la política como que es un área sucia. Y él dice, ¿pero por qué está sucia? Porque los católicos hemos abandonado esos espacios de compromiso, de vocación. Pero no nomás la política, los medios de comunicación, las películas, las redes, las empresas, el deporte. Es la ausencia de nosotros convencidos de esto que es lo que hace todo el tema ahí, ¿no? A ver, antes de la pregunta les voy a presentar esta, que es la alternativa de la Ley de Protección a la Maternidad. Fue otra iniciativa que hicimos ciudadana con firmas, que aquí fueron como 30,000 firmas, presentamos al Consejo Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la aprobó, la mandó al Congreso, al Consejo de Participación Ciudadana, la aprobaron por unanimidad y se la entregaron al Congreso para que la votara en noviembre del 22. Hasta la fecha, hasta la fecha no la han votado. Y aquí es donde les voy a dar el caso de lo que está pasando con la despenalización del aborto y ahorita vamos a cerrar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Ya. Bueno, nomás termino este punto porque es importante. Termino este punto nada más para que sepan. La despenalización del aborto en Jalisco es un hecho que está ahí latente, pero realmente actuamos en grupo y en conciencia y logramos parar la despenalización del aborto. Podríamos estar ya en las noticias como Aguascalientes, como Sinaloa, ¿no? Podríamos estar en las noticias como Nuevo León. Jalisco no está en esas noticias porque actuamos.
nos movimos, nos juntamos y estuvimos ahí en el Congreso y aplicamos lo que tenemos que aplicar. Ahora, se logró por la coyuntura, pero la nueva legislatura que empieza en noviembre viene bien adversa y tenemos que seguir trabajando porque está bien cañón. Entonces yo lo único que les pediría es que cada uno de ustedes haga la parte que les corresponde y que actuemos juntos cuando nos toca trabajar juntos. Y por ejemplo, ahí les dejo ya al final una invitación. Va a haber una nueva marcha, que es una caminata. Básicamente ahora va a ser una caminata por la vida y la familia, el 26 de octubre. Y va a caminar a lo mejor por todo Vallarta y vamos a lo mejor a tener una misa en la catedral o en el expiatorio, terminar con misa. Entonces están cordialmente invitados a la organización de la marcha que empieza este jueves, día 26, en la Casa de la Familia, que es Rayón 835. Ahí vamos a estar los jueves, este jueves es a las 7 y las demás semanas serán los miércoles. Pero ahí vamos a estar estas semanas hasta el día 26 para organizar esa marcha. Y no es otra cosa que volvernos a juntar para decirle a esta legislatura y a la que sigue que somos jaliscienses, que estamos a favor de la vida. Y que esas marchas tienen un resultado importante, porque es visible nuestro reclamo y nuestra defensa. Entonces están cordialmente invitados. Pues bueno, yo con eso concluiría. Había algunas cositas más que ver, pero mejor le dejamos ahí porque ya tenemos que irnos. Se las dejo de tarea. A ver, nada más piensen en esta última. Pero las iglesias católicas saben de esta marcha. Sí, de hecho, la organiza la Dimensión Vida y el cardenal nos apoya. ¿O todo México lo sabe? Todo México, a nivel nacional. Pero aquí el cardenal siempre ha apoyado las marchas. Y la Dimensión Vida es la que está, el padre Rafael del Toro. Sí, el cardenal y el arzobispado lanzan una carta a todos los sacerdotes. Pero, pues los sacerdotes, también hay que decirlo, hay algunos que se involucran y otros no se involucran. Pero cabe a los laicos incentivar esta participación y a pedirle a nuestros padres que dado que es un apoyo viene con el apoyo del arzobispado y del cardenal, pues tendrían que apoyarlo. Pues bueno, yo aquí termino pues para no hacernos más tarde la charla. Les agradezco a todos y pues ojalá que esto les deje un poquito de inquietudes de formarse, informarse y que se activen juntos para transformar. Y el que guste lo esperamos allá el jueves 26 en Rayón o los miércoles siguientes y por supuesto en la marcha del 26. Bueno, pues ánimo, a darle con todo.